Cuando termina la directa, pero es calle Solana de Luche 7, barrio Puerta del Ángel. Es el local donde trabajamos o donde pueden traer durante toda la semana, pueden traer medicamentos, me escriben a mi Messenger. Yo estoy revisando en Messenger diario porque los casos que me están llegando son muchos. Entonces, y para yo saber qué es lo que tengo que intentar recaudar y conseguir para mandar. Entonces, me pueden escribir, simplemente me pueden poner, oye, voy tal día. Durante toda la semana siempre hay gente aquí que puede estar recibiendo las donaciones de medicamentos. Voy a explicar otra cosa importante ahora, rápido, después de haber dicho todo esto. A ver, en Cuba hay una emergencia sanitaria, ya no tienen cómo taparla, de hecho ya hay hasta entidades y hospitales, ahí está el caso de Colón, por ejemplo, que ya incluso los propios directores, los propios médicos están denunciando lo que está pasando en sus hospitales. O sea, toda esa información de que no tenemos un colapso, de que no hay una crisis, ya sabemos que es falsa. Ya sabemos, no sabíamos ya hace rato que es falsa, pero bueno, es impresionante que las autoridades estén diciendo una cosa, mientras que los pacientes estén diciendo otra, los médicos incluso, que cuesta tanto que los médicos hablen porque por la situación en la que están, ya están también denunciando lo que está pasando. Las muertes infantiles menores de 15 años por dengue hemorrágico no son pocas, ya están saliendo. La situación es bastante dura, o sea, estamos volviendo a repetir. Esto no es más que cada vez que haya lo más mínimo, que entre, hay leptospirosis, está denunciando los casos de COVID, hay dengue hemorrágico, la sarna no ha cedido, en fin, está todo eso. Pero cada vez que aparece lo más mínimo, ya no es solo que de pronto se genera una crisis por una enfermedad, no, es que hay un arrastre de un sistema de salud totalmente desarticulado, totalmente desabastecido, que por supuesto cuando entra lo más mínimo, como es el caso ahora del dengue, ¿qué sucede? Que vuelve a haber otro colapso, porque la gente ya viene con unos problemas de nutrición anteriores, la gente ya viene con unos padecimientos previos sin medicación hace mucho tiempo. La mayoría de las cosas que nos han pedido también para los casos de los niños son sueros, vitaminas, calcio, hierro, porque no, o sea, vienen, además de que las plaquetas bajan, pues terminan muy mal. Entonces, todas estas cosas, o sea, que dicen, es que se ha agravado la situación por esto. No, es que la situación está grave hace ya mucho tiempo y por supuesto cada vez que entra una enfermedad nueva, pues vuelve a haber otro colapso. El problema es que la situación no tiene, desde hace ya más de 2 años, no tiene año y medio que llevamos trabajando aquí. Antes de eso ya llevaban 2 años sin medicación, exacto, los pacientes que nos escribían, exacto. Entonces, quiere decir que ya la situación lleva más de 3 años, 4 años, en que no mejora, en que no va bien. Esto empeora cada vez más. Hablar con los médicos es tan terrible como hablar con los pacientes o como hablar con las madres. Es igual de terrible. Los médicos, por favor, concéntrense en no maltratar a los médicos, en no decir nada a los médicos, porque hay muchísimos médicos que no tienen otra opción, no pueden denunciar. Yo voy a hablar de un caso específico, un intensivista que me dijo, yo soy el único intensivista en toda esta zona, en la que hay no sé cuántos polígonos, yo soy el único intensivista. Si yo digo lo que está pasando aquí de manera pública, a mí me desaparecen. ¿Y qué se hacen todos mis pacientes? O sea, por favor, vamos a también entender que hay muchos médicos en una situación establecida que no pueden tampoco, porque sabemos, de la misma manera que defendemos a un activista, que defendemos a alguien que es aplastado por el sistema, por decir la verdad, estos médicos además les han bajado todas unas circulares de lo que pueden decir, lo que no, cómo se debe hacer. Ustedes saben, a veces es muy complicado, sobre todo para personas que se han pasado toda su vida estudiando para ser médicos, que tienen una vocación, que están entregados a su carrera, decir, pues voy a decir lo que pasa por ética, por compromiso, por lo que sea, y eso significaría también dejar sin médico un montón de pacientes y significaría renunciar por completo a tu carrera como médico después de tantos años de sacrificio y de trabajo. Sabemos que también hay otros médicos que sí responden al sistema, que sí están dirigiendo estas instancias, que sí están tapando todo lo que pueden, pero no son la mayoría. Puedo garantizarles a ustedes que no son la mayoría. La situación es muy complicada para ellos también. Ahora, alguien me preguntaba ayer en una entrevista que si existía una manera viable de solucionar esto. Existe una manera muy sencilla de solucionar el problema, no el problema general. Existe una manera. Lo que pasa es que no hay voluntad política para ejercerla. Existe la manera de, en 15 días, tener ahí barcos energéticos conectando. Existe la manera de tener hospitales de campaña y comida y de todo. O sea, si el gobierno se declara públicamente incapaz de hacer frente a la situación, cosa que es evidente, si al gobierno realmente le importara la vida humana, ya el gobierno se hubiera declarado incapaz de hacer frente a la situación. Lo hubiera hecho.
El gobierno se declara públicamente incapaz y pide ayuda a instancias internacionales. Lo que pasa es que esto tiene que partir de Cuba. Cada vez que la gente me dice, pero es que Médicos Sin Fronteras no hace nada, pero es que la OMS no hace nada, pero es que no, es que el problema es que todas esas instancias dependen de que el gobierno se declare incapaz de hacer frente a la situación y pida ayuda, pida la intervención de OMS, de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras de los años 80 tiene prácticamente vetada la entrada a Cuba porque fue una institución que además denunció la situación en la que estaban los enfermos de SIDA. Entonces, o sea, aquí hay unas historias muy viejas para entender cómo funciona esto. Pero, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que es una institución que lo que se dedican es a resolver crisis en distintos lugares del mundo, a Médicos Sin Fronteras se le da una alerta, se le da permiso para la entrada y Médicos Sin Fronteras entra completo con hospitales de campaña. Y ya esto yo lo dije cuando la COVID y lo vuelvo a repetir ahora porque es que además nosotros no hemos parado a trabajar en año y medio desde que se dio la crisis sanitaria, que ya no era una crisis sanitaria propia, era una continuidad de la crisis sanitaria, de la falta de insumos y medicamentos y todo lo que venía, o sea. Y lo dije, y seguimos trabajando y no paramos de hacerlo porque además la situación no se ha resuelto ni se va a resolver por lo visto. En Cuba además existe otro problema que son problemas de saneamiento. Cuando se piden estas intervenciones que son médicas, que son humanitarias y que ya, por ejemplo, hace un año el gobierno se cansó de decir que lo que estamos pidiendo es una intervención humanitaria, lo que queríamos era una intervención militar para acabar con el país. A ver, la primera que quiere que el gobierno desaparezca, así el gobierno, o sea, sobre todo la casta que está a cargo, no otros funcionarios que están intentando cumplir con su trabajo, sino la casta que está a cargo, desaparezca, para que se creen los mecanismos de ayuda de manera normal, soy yo. Lo digo así clarísimo, lo saben ellos y lo sabe todo el mundo. Ahora, de lo que se habla, cuando se habla de dar una alerta y de declarar eso en crisis humanitaria, es justamente de o montar hospitales de campaña, salvarle la vida a la gente, alimentar, traer barcos energéticos y abastecer. O sea, se trata de eso. Efectivamente, lo que pasa es que, claro, si tú te declaras incompetente, tú te declaras incompetente no solo para eso, sino para todo lo demás, porque si tú no has sabido, o sea, si tú no has sabido mantener activos ni siquiera los hospitales, si tú tienes una deficiencia de insumos médicos, deficiencia de medicamentos, si tú tienes un problema alimenticio, si tienes un problema de saneamiento, que el problema más grave que estamos teniendo ahora con el dengue es un problema de saneamiento en la mayoría de las zonas. O sea, son zonas insalubres, la mayoría, los hospitales tienen problemas de salubridad también, y eso empeora aún más la situación. Ya están saliendo los casos de muertes en nacidos, en acabaditos de nacer por sepsis. O sea, estamos hablando de que las infecciones, la insalubridad de los hospitales empeora muchísimo la situación. Entonces, la solución es esa: tú te declaras incompetente, tú pides ayuda internacional, dejas que entren las instancias internacionales y resuelvan el problema. ¿Qué pasa? Que por supuesto esto trae como añadido que a la hora de resolver el problema, si tú te declaras incompetente para resolverlo, pues tú no estás capacitado ni siquiera para mantener la solución, aunque tengas ayuda internacional. Entonces, evidentemente eso traería a la asunción de responsabilidades por parte de muchos de ellos, traería la necesidad de un estado de transición. Y claro, por eso es que le tienen pavor, por eso es que dicen que nosotros lo que queremos es una intervención militar, cuando los que estamos aquí nos estamos dejando la vida porque lo que queremos es justamente que la gente no se muera, que se solucione la situación, que haya comida, etcétera, etcétera, etcétera. A todas las manipulaciones y tergiversaciones que van a venir a partir de ahora, porque ya yo las viví, llevo año y medio viviendo una manipulación detrás de otra. Me da igual en qué programita me saquen o cómo lo hagan. A mí me importa la vida de la gente, me importa que muera la menor cantidad de gente posible. Entonces ahora mismo sí, ahora van a volver a decir, porque ya lo viví, que lo que estamos pidiendo es una intervención militar. No, estamos pidiendo una intervención humanitaria. Y no confundan una cosa con la otra porque no tiene nada que ver. Por favor, a los acólitos del gobierno que dicen que no están con el gobierno, pero terminan tergiversando y manipulando todas estas cosas. El año pasado, cuando este mismo grupo pidió un corredor humanitario, donde lo que pedíamos era muy específico, que se quitaran los aranceles de las cosas que entraban, nos llamaron igual, nos llamaron intervencionistas, nos llamaron que lo que queríamos era hacer una intervención militar, y todo eso nos dijeron hasta que pasó el 11J y por fin quitaron los aranceles, y nos dieron exactamente lo que pedíamos, que era quitar los aranceles de todo lo que entraba. Entonces, claro, nosotros estamos pidiendo lo peor, no estamos pidiendo lo peor, estamos pidiendo una cosa elemental para intentar salvar la vida de la gente, y ahora estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que no podemos seguir nosotros sustituyendo los esfuerzos que debería poner el Estado, y que el Estado no tiene capacidad para resolver. Aquí el mayor problema es que ellos tienen la desfachatez
de sin tener capacidad para resolver el problema, dicen que la culpa es de la termoeléctrica que se rompió, que la culpa es de la gente gasta mucho, o que la culpa es de los padres, como se atrevieron a decir ayer, que la culpa es de los padres y que, por favor, eviten que los mosquitos piquen a los niños, eviten que los mosquitos piquen, o sea, no han hecho las campañas de fumigación, no han hecho las campañas de saneamiento, no hay medicamentos, no hay capacidad en los hospitales para los pacientes para poder aislarlos, que es lo primero que hay que hacer en una situación como esta, porque ya sabemos, o sea, no tienen capacidad para ninguna de estas cosas, pero la culpa de la termoeléctrica que se rompió y de que las madres, por favor, no le piquen los mosquitos a los niños. Mira, o sea, si este gobierno no tuviera la desfachatez de no asumir en ningún momento la responsabilidad por sus propias acciones, en fin, sabríamos que sería muy diferente la situación. Por otra parte, vuelvo a repetir para las madres que están hoy en una situación complicada con sus hijos, en el IPK sí hay reactivos para hacerle los análisis, hacerle el conteo de plaquetas. En el resto de los hospitales no hay, pero en el IPK hay para las madres de Ciudad de La Habana. Para el resto de las madres en provincia, busquen el hospital donde se está dando atención para turismo, que una cosa tremenda, el capitalismo es malísimo, pero las únicas dos cosas que están funcionando en Cuba ahora son empresas privadas con una estructura capitalista, que son los hospitales de atención extranjera donde cobran un seguro médico a las empresas afuera y los hoteles. Entonces, a ver cómo nos enteramos. A ver cómo nos enteramos, porque lo único que está funcionando ahora mismo es el sector privado. Bueno, y las empresas de ellos que también son sector privado, monopolio privado. Esas sí funcionan porque esos son sus propios monopolios. El resto no está funcionando. No está funcionando. El resto, que es donde se tiene que priorizar a esa gente que no tiene nada, la gente que está ahí, a los trabajadores, a la gente, ese no está funcionando. Ya yo ayer llegué a un punto de colapso en que me preguntaban en un programa y yo dije claramente que a mí simplemente yo ya me di cuenta en este año y medio que llevo intentando interceder, intentando trabajar con ellos, intentando hacer con ellos, quiero decir, con la gente del pueblo y con algunos funcionarios en instituciones estatales que son los que ayudan a que las cargas lleguen y que los propios funcionarios de allí me dicen, es que ya nos hemos dado cuenta que es que a ellos la gente no le importa. O sea, a ellos dejó de importarle la gente, dejó de importarle la vida, la muerte, dejó de importarle hace mucho. Ellos van a poder, con 2 millones mantienen sus hoteles, contratan indios, los ponen ahí a trabajar en sus hoteles y van a mantener su negocio y van a poder vivir. Se pueden quedar con todo el país, que el resto de la gente les sobra. Les da igual si se van por mal, les da igual si se tienen que cruzar una frontera, les da igual si se mueren de dengue, a ellos les da exactamente igual. Su único problema con la gente es que la gente le molesta, porque la gente entonces reacciona y los puede sacar del poder. Esa es su única preocupación hacia la gente. El resto, ninguna. Ahora, por debajo de la casta, sí hay gente que le está preocupando, sí hay médicos muy preocupados en que no puedan denunciar, sí hay funcionarios en instituciones del Estado muy preocupados y que están haciendo todo lo posible para que tampoco andemos por ahí como andan algunos grupos muy radicales, machete en mano, de a los comunistas hay que quitarlos todos y toda esa historia. No es así. Hay mucha gente ahí dentro comprometida con esto, hay mucha gente que no sabe qué hacer y está tratando de ayudar por todos los medios. O sea, no confundamos nunca a gente que está en una situación complicada a la hora de poder expresarse libremente, que aquí tenemos que tener muy claro dónde es que está el problema y quiénes son víctimas de una cosa y de la otra. No confundamos con la gente que no le conviene que esto cambie, que no le conviene que efectivamente haya una entrada de Médicos Sin Fronteras, de OMS, de las instituciones internacionales para salvarle la vida a la gente y para solucionar el problema de la falta de alimentos, de la falta de saneamiento y la falta de medicina. En fin. Por supuesto, ustedes saben que en silencio he tenido que ser, porque hay cosas que para ahora no diré por dónde salen las maletas, ni qué día ni cómo. Son maletas de ayuda para esos proyectos que tienen esas personas. Yo, por supuesto, les voy a decir cuando ya estén del lado de allá y los estén repartiendo, les voy a mantener el seguimiento, como siempre hago, de todo lo que sale y en qué se usan los recursos. Mil gracias a las personas que han donado, que ya casi tenemos completo para estas 2 maletas. Por favor, solicitamos para poder mandar, porque tenemos que seguir mandando para lo del dengue, porque una maleta sabemos que no resuelve absolutamente nada. Ahora mismo la del dengue hemorrágico, sobre todo con los niños, es de una punta a la otra, aunque ellos no se atreven a sacar las cifras como hicieron con la COVID, que no sacaron las cifras hasta casi 6 meses después, no se atrevieron a empezar a decir lo que estaba pasando. Ellos decían que no había COVID y a nosotros nos estaban llegando los casos de COVID y de muertos, pero pues, así mientras ellos decían, está pasando lo mismo, a nosotros nos están llegando los casos de complicaciones, los casos de muertes infantiles, y ellos siguen diciendo que no está pasando nada, pero como yo creo que es una responsabilidad darle voz a toda esa gente que está, y a esos médicos que están adentro diciendo lo que está pasando, pero que no lo pueden decir ellos públicamente. Hace falta que los que estamos fuera, que estamos recibiendo estas noticias, lo digamos, por favor, y hagamos algo, porque ni los médicos tienen la culpa, caballero, ni los intensivistas al frente de todos estos casos tienen la culpa, ni la tienen tampoco la gente, los pacientes, y es inmoral, totalmente inmoral,
pretender que en una situación como esta mirar para otro lado y hacer como que no pasa nada. O sea, Cuba no puede desaparecer, y cuando digo desaparecer me refiero a la gente que está ahí. Ahora mismo la población está mermando, la mortalidad infantil, cuando den la cifra de este año, va a ser escalofriante. Entonces, nada, desde esta posición muy clara, porque yo sí que tengo una posición clara en contra del gobierno, lo sabe todo el mundo, esta misma posición tengo también la posición de que creo que no podemos mirar hacia otro lado. Un beso a todos, madres, Ali Peca.